Placer enorme de estar aquí nuevamente, como todas las semanas, puntualmente, junto a ustedes, junto a nuestros compañeros de trabajo, detrás de cámara y también aquí junto a nuestros panelistas, Andrés, Mariela y Norman Díaz. A los tres muchísimas gracias por estar. No, por favor, es un placer venir. Me encanta la puntualidad que tienen, vienen, cumplen con lo que indica la producción, trabajan a lo largo de toda la semana. Algo ha pasado, ¿no? La verdad que debo reconocerlo. No sé de qué te extrañas. Sí. Somos así en la vida. Yo no puedo creer ese cambio tan abrupto de postura, de laburar una vez por semana. No. Es que hay que reconocer, cuando uno cambia, cambia. De flores. Bueno, ¿cómo andás, Andrés? ¿Vos sos puntual en la vida? ¿Cómo? ¿Vos sos puntual en la vida? No, lamentablemente no. Es uno de mis grandes defectos, la impuntualidad. Eso no es un gran defecto. ¿Eh? Grandes defectos son otras cosas. Bueno, pero hay que respetar también los tiempos de los demás. No, sí. Acá, por suerte, se prende la luz roja y arranca el programa. Estés listo o no estés listo. Acá estamos puntuales, sí, para una de las cosas, de las pocas cosas que soy puntual. Para estar, todas las semanas trayendo, junto a nuestros compañeros, como decíamos, la actualidad de la región oeste, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y también en estos días lo que pasa en el país en materia de economía. Interesante debate que se va a dar seguramente en los próximos minutos, pero antes quiero agradecer a todos aquellos que se han comunicado desde el pasado martes hasta el día de hoy y bueno, bienvenidos sean aquellos que no lo han hecho y que se van a seguir comunicando para saludarnos, ¿sí? A todos los integrantes de Primer Plano por los 25 años en el aire. La verdad que nos pone muy contentos sentir que están del otro lado, los llamados, las felicitaciones, los mensajes. Muchos de ellos los fuimos poniendo en el aire a lo largo de este año. La gran mayoría, bueno, no tenemos tiempo, pero sí el reconocimiento que a través de las redes sociales, a través del teléfono, del WhatsApp, nos hacen llegar a quien les habla y, por supuesto, a todo el equipo de Primer Plano. ¿Y regalos no llegaron? No, materialmente tenés razón. Hasta ahora nada. Bueno, pero nada, no importa, no importa. Los regalos se entregan el día de la fiesta. El día de la fiesta. Ah, bien. Perfecto. Octubre, ¿eh? Extraña. Octubre. Bueno. ¿Sí? ¿Qué día de a poquito vamos a ir tirando datos. ¿Qué día de octubre? No se puede decir todo. Y vamos de a poquito, Todavía no tenemos la confirmación, pero octubre va a ser la fiesta de los 25 años de nuestro programa. Falta nada. Falta nada. Sí, pasa todo tan rápido como la economía, ¿no? El programa previo a la fiesta, prometo los calzones de la nona. Ah, bueno. La promesa está hecha, grábenla. Bueno, la promesa nos agarramos de eso. ¿Sí? Y tenemos un mensaje, ¿no? Antes de presentar a nuestros primeros invitados. Decíamos que a lo largo de todo el año están aquellos protagonistas de nuestro programa, digo, invitados de nuestra región, que nos han enviado sus saludos por los 25 años. Es el caso esta noche de presentar el saludo que nos ha enviado el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Lo compartimos. Bueno, lo compartíamos. Sale. Bueno, lo vamos a tirar un poquito. Diego Valenzuela, que dicho sea de paso, 3 de febrero es uno de los municipios que el pasado fin de semana tuvo algunos episodios de saqueos en dos supermercados puntualmente, uno en la calle Alvear. No pasó a mayores, la situación fue controlada rápidamente, pero bueno, se empiezan a dar situaciones alarmantes, se empiezan a encender alarmas. En Ituzaingó también el pasado fin de semana hubo un par de episodios donde las autoridades han dispuesto, tratar de que la seguridad, extremar los cuidados y que los mismos comerciantes sean aquellos que estén atentos al teléfono y inmediatamente ante una situación complicada, compleja, puedan denunciarlo al 911 o a la policía. Es un tema discutible ese, Si son saqueos, como se conocen a los saqueos lamentablemente después de aquel 2001, o si es un grupo de malandras que se juntan para hacer alguna tropelía, alguna maldad, que después termina desembocando en que cualquier persona que esté por ahí, la ve fácil y va y se mete y saca mercadería de un local. Esa es la discusión que se está dando por ahora. Y si son espontáneos o son armados, convocados por grupos de WhatsApp, redes sociales y demás. Como sea, las autoridades están alerta. Sí, bueno, hasta ahora decíamos 3 de febrero, Ituzaingó también hubo alarma y el hecho del Chaco, la situación que se vio en Chaco con un pibe muerto, un pibe de 13 años, que la justicia está investigando en qué circunstancias, ¿no? De dónde provino la bala que terminó con la vida de un pibe nada más y nada menos que de 13 años. ¿Cómo decías? O la barría también. No la barría. Y uno también dice, Adrián Cortino,
Cuando uno habla de la irresponsabilidad a veces de algunos dirigentes, ¿no? Que salen a decir cosas que son bastante descabelladas, por cierto, los que administran el Estado también tienen responsabilidad, y quizá más que el resto. Patricia Bullrich no puede acusar a un grupo político de estar fomentando estas cosas, porque se le vuelve en contra, es un boomerang eso. Así que me parece que también tienen que medir los conceptos que se utilizan. La contradijo la mano derecha de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay, que dijo: en la provincia no tenemos ninguna sospecha, ningún atisbo de marcar o señalar a alguien como organizadores. Y en este caso se refiere, sin nombrarlo, a los intendentes del peronismo, que está ese viejo fantasma, y damos fe que por lo menos muchos de nuestra región están asustados, y porque se sabe, ¿no?, que si se enciende la mecha, no para más. Esto hay que tenerlo muy presente, que si se enciende la mecha del conflicto social, no se va a parar más, y bueno, no solo va a afectar al gobierno nacional y provincial, sino también a los propios municipios. Sí, porque por otra parte tienen el termómetro diario de la demanda de la gente que se acerca al municipio, que todos han dicho que han tenido que sobreestimar lo que tenían previsto para dar ayuda social. Que se da, ¿no? Si el gobierno de un municipio es peronista, dice, bueno, intensificamos las raciones de comida, se intensificaron los pedidos. Y están los opositores, si el municipio es gobernado por el peronismo, los opositores es Cambiemos. Dicen, no, es mentira, no es así, están tratando de generar un clima que no existe. Y si es al revés, bueno, también pasa lo mismo, ¿no? Aquellos que son gobernados por Cambiemos dicen, no tenemos aumento de raciones de comida, no hay una situación tal cual la describe la oposición en el caso que son de los municipios que son gobernados por Cambiemos. Pero bueno, director, usted me indica, ¿tenemos el saludo o vamos a los invitados? No, bueno. Presentamos a nuestros invitados, no sé qué pasó, se fue Valenzuela, se fumó, pero bueno, ya lo vamos a recuperar. Ya casi llegamos al año 26 y... Le falta un año y pico a Valenzuela, ¿no? Por ahí, bueno, en otro momento nos saluda. No, está, el saludo está. Bien, nos vamos a ocupar de la economía, como decíamos, de esta difícil situación que se da en el país, crisis financiera, crisis económica, crisis política, crisis de credibilidad. Todo esto hace un cóctel bueno, que marca la realidad. Hace 4 meses nos visitaba uno de nuestros invitados, allá por el mes de mayo, cuando estaba ya a punto de firmarse el acuerdo entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional. Carlos Schwarzer, economista, reitero, nos visitó aquí y defendió y justificó ese acuerdo. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por estar con nosotros, a los dos. Bueno, ¿seguís pensando lo mismo de ese acuerdo con el Fondo Monetario que ha sido válido? Sí, creo que sí, que sigue siendo válido porque en los hechos, dos cosas. Por un lado, nadie le está dispuesto a prestarle a la Argentina como país, ¿sí? Ni al sector público ni al sector privado. Y segundo, porque es un prestamista más barato que cualquier prestamista privado. Con lo cual, en realidad, desde el punto de vista financiero, es una tasa de interés menor a la que se pagaría. Después viene el debate sobre las condicionalidades, sí. ¿Correcto? En realidad, las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional en realidad tienen cierto grado de obviedad desde el punto de vista macroeconómico, aunque, como digamos, vos estás señalando y es la preocupación, yo creo, general de la sociedad, ¿sí? El impacto microeconómico, por decirlo, a nivel, como llaman ahora, se puso de moda hablar de la heladera, ¿no? A nivel de la heladera tiene impactos difíciles de comprender a veces, de explicar o de sustentar. Sin embargo, en realidad Argentina estaba en una situación, y sigue estándolo, todavía no la ha superado, de desfasaje, de descalce entre su recaudación y su base de imponible y lo que gasta. Pero a todos los niveles, no solo a nivel del Estado Nacional, sino a nivel del Estado Provincial e inclusive de los Estados municipales. Alejandro, buenas noches. Bueno, usted es crítico del acuerdo que firmó hace ya varios meses el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario. Bueno, soy crítico de ese acuerdo, pero lo que no comparto es el diagnóstico que hace el Gobierno sobre la situación económica en Argentina, sobre sus debilidades. Entiendo que esta crisis lo que está demostrando
es una problemática que va más allá de la cuestión fiscal, que es una problemática del sector externo. En Argentina faltan dólares. Esta misma situación se vivió en el gobierno anterior, con una diferencia que yo creo que es fundamental. En el gobierno anterior la falta de dólares era producto de un proceso de crecimiento económico. Cuando Argentina crece, crecen más que el crecimiento de las importaciones y por lo tanto se da un desfasaje en las necesidades de divisas. Hoy nuevamente hay una falta de dólares, pero como consecuencia de otras razones, como consecuencia de un endeudamiento irresponsable que se llevó adelante en estos 2 años y medio y que culmina con esta situación en la cual se dispara el dólar. No hay déficit fiscal en la mayoría de las provincias argentinas, no hay déficit fiscal en los municipios no pueden tener déficit fiscal por la manera en que se gestionan, y el déficit fiscal del Estado Nacional no es un déficit que sea increíble, decíamos. Acá se olvida que aún en los acuerdos de Maastricht, cuando se organizaba la Unión Europea, se permitía a los estados tener déficit fiscal de 1,5, de 2, de 2,5, después tuvieron déficit de más del 10%, pero de ninguna manera yo creo que el déficit fiscal es la causa de los problemas que tiene esta economía hoy, y creo que con ese diagnóstico lo que se está proponiendo es ajuste y más ajuste, y que ese ajuste tampoco va a resolver el déficit fiscal, porque la situación social se torna inmanejable. No lo va a resolver, digo, con déficit y ajuste. Si vos tenés una chique, lo que tenés es una contracción del mercado. Por lo tanto, la recaudación también te baja. Se te arma un círculo vicioso ahí, que lo cubrís con préstamos externos, a los cuales tenés que pagar intereses, y entonces generás más déficit, más ajuste, y la inflación no te salva. Este año vamos a llegar al 40, porque no es que vendes más. Al contrario, la inflación, vamos a vender, cada individualidad comercial va a vender menos. Pero de todos modos, porque ninguno de los dos explicó qué es el déficit fiscal, digo, a la gente, ¿no? Hay un concepto que dice él, y yo no sé si vos estás de acuerdo, Alejandro, dice, no se puede gastar más de lo que uno recauda. Es un concepto que la gente prendió, por lo menos. Y es cierto, en general uno no gasta más de lo que recauda. Eso es una manera muy simplista de entender la complejidad de la economía. Muchos economistas utilizan el ejemplo de la economía doméstica para hablar de la economía nacional. Hay algunas semejanzas y a veces es una figura fácil para explicar algunas cosas, pero no es lo mismo la economía doméstica que la economía nacional, fundamentalmente por 2 razones, porque los estados pueden emitir moneda, por lo tanto la contracción al gasto vía los ingresos es relativa, y después está también la posibilidad del endeudamiento. Por supuesto que a nadie se le ocurre que un país pueda tener un déficit fiscal de 10% durante 50 años, pero no es, a mi juicio, el déficit fiscal la razón por la cual estemos en esta situación. Y por otro lado, como vos decías, el ajuste no resuelve el déficit fiscal, porque el ajuste trae una recesión en la economía que baja también los ingresos, que en un país como la Argentina son todos ingresos tributarios. Allá por el mes de mayo, Carlos, vos hablabas de que este acuerdo con el Fondo Monetario era una decisión estratégica del gobierno para evitar un golpe de mercado. ¿Qué es lo que se terminó dando un golpe de mercado? En realidad, a ver, dos cosas. Por un lado, siguen intentando dar el golpe de mercado. La evolución de la cotización y la cantidad el tamaño de las transacciones en el mercado único libre de cambios de 2 millones, 3 millones, no existen, y llevan estos movimientos a 42 pesos que son absolutamente irreales. Y, en realidad irreales no, son producto de una especulación y de un intento de continuar con esta cuestión. Inclusive en las redes sociales se hablaba del fracaso de acuerdo con el fondo
y este tipo de cosas. En realidad eso siguen intentando, hay algunos sectores políticos que siguen intentando por vías diversas y generar un clima de, digamos, de destitución que choca con la aspiración democrática de la gran mayoría de la sociedad, independientemente de lo que piense. ¿Sectores políticos decís? Sí, hay sectores políticos que evidentemente cuando básicamente se presenta, fracasó la sesión del Congreso que pidió Unidad Ciudadana, ¿sí?, para voltear el tema de las asignaciones familiares especiales por zona desfavorable. El fiscal Dilelo, que es un militante conpiscuo del Partido Justicialista, ¿sí?, imputa al presidente de la Nación por el acuerdo con el fondo. ¿Y no tiene que pasar por el Congreso el acuerdo? El acuerdo con el fondo no tiene por qué pasar por el Congreso, no tiene ninguna razón, ahí está jurisprudencia lo suficientemente, no solo de ahora, sino de histórica, ¿sí? Con lo cual, en realidad, desde que Bacena para acá, los acuerdos con el fondo nunca pasaron por el Congreso. Ni siquiera en la época del gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner. Carlos, te hago una pregunta. ¿Quién interviene en el mercado cambiario? Bueno, hay una lista de bancos. Los primeros 10. ¿Quién interviene? JP Morgan es uno de los primeros. No, en realidad fue el Banco de Galicia, los bancos provinciales que controla el grupo del Banco Macro, ¿sí?, el nuevo Banco de San Juan, el nuevo Banco de Entre Ríos, ¿sí? O sea, estos bancos... ¿Esos están en los primeros 10? Están dentro de los 10 que hicieron operaciones... San Juan, UNIAC, el PJ. No. ¿Qué más? En realidad no es UNIAC el PJ. No nos confundamos. No, lo dije yo. UNIAC es el gobernador de San Juan. Sí. El nuevo Banco de San Juan no es un banco provincial, es un banco privatizado. ¿De quién es? ¿Sí? De gente ligada al Grupo Macro, ¿correcto? Brito, Eskenazi... O sea, ¿vos estás de acuerdo que el golpe... O sea, lo que estás diciendo es que el golpe de Estado lo arman los sectores empresarios vinculados de alguna manera con el kirchnerismo? Sí, señor, exactamente, eso es lo que quiero decir, sin eufemismos. No me vas a decir que lo hicieron desde Seiza, ¿no? No. Entonces, eso por un lado. Estás emparentado con la teoría Carrió, que Carrió sostiene esto. Yo no escuché bien la teoría Carrió, digamos, Carrió tiene un estilo que a veces es para algunos revulsivo y genera inclusive algunas reacciones negativas en el propio gobierno, ¿no? Yo no hablo de teorías conspirativas porque en realidad no es ninguna conspiración, sino están los hechos ahí sobre la mesa, los intentos están sobre la mesa, ¿no? El segundo punto quiero señalar que en realidad cuando uno tiene un déficit, ¿sí?, como señala la economía, es que se está gastando el futuro, porque todo déficit debe ser financiado de alguna manera, ¿sí?, con deuda, con algún tipo de deuda. Alguien nos tiene que prestar para salvar lo que gastamos de más, ¿correcto? Sí. Entonces, y termino. Entonces, en realidad, nos consumimos el futuro. Ahora, hay dos maneras de consumirse el futuro. Uno puede consumir el futuro diciendo, bueno, hice grandes obras de inversión pública, infraestructura, esto, tomé deuda para financiar ese desarrollo de infraestructura productiva. No es el caso. Que no es el caso. En realidad se tomó deuda a lo largo de los años, ¿sí? Yo decía hoy a la mañana que es un revoleo que no se sabe ni dónde está, ni quién la tiene, ni quién la agarró, ni nada por el estilo. Entonces, en realidad el déficit fiscal en sí mismo no es que sea malo, es el tipo de déficit fiscal que tenemos nosotros, ¿sí?, como país, que en realidad es absolutamente irracional, ¿sí? No hay ninguna posibilidad de que alguien demuestre, ¿sí?, digamos, en qué se gastó. Ahora, semejante nivel de endeudamiento que va teniendo el país a partir de los préstamos solicitados y del envío de fondos, ¿no es hipotecar el futuro también? Mucho más cuando un porcentaje muy alto de esos fondos que se han solicitado
han salido del país como fuga y están en los paraísos Yo me pregunto, ¿cómo vamos a pagar todo este dinero? ¿No es un pagadiola lo que está hoy haciendo el gobierno? Si hay algo de lo que no se puede culpar a la pesada herencia es del endeudamiento. No, está claro. Está claro que cuando asumió el gobierno de Macri, este era un país endeudado. Tal vez fue sin deuda. Desendeudado. Tal vez fue un error, porque permitió este festival de endeudamiento al que hemos asistido en estos 2 años y medio. ¿Desendeudado? Desendeudado, sí. Me llama la atención porque en realidad pagaron al FMI los 9.900 millones de dólares con letras intransferibles que le enchufaron al Banco Central y le sacaron la reserva. La relación entre letras intransferibles que no se pueden ni levantar. Hoy el Tesoro carece de capacidad, tendría que llevarle 10.000 millones de dólares el Tesoro para rescatar las letras intransferibles, que son parte de esta situación cambiaria que tenemos. O sea, el patrimonio neto del Banco Central al 15 de diciembre o 16 de diciembre, cuando asumieron, era negativo. No había ni siquiera 2.000 y pico de millones de dólares. Cuando dicen el país desendeudado, teníamos a todos los holdout golpeando la puerta en lo de Griesa. Desendeudados que fueron a arreglar con el fondo, fueron a arreglar con el Club de París, una cosa que fue absolutamente escandalosa. Sí, Alejandro. No, a ver, cuando se inició el programa comenzaron hablando de la problemática de los saqueos. Yo estaba reflexionando y pensando, ¿cuál fue la última vez que en la sociedad argentina este tema tuvo alguna trascendencia? 2001. 30 muertos en la calle. El kirchnerismo no existía, porque si no vamos a decir que fue culpa del kirchnerismo también los saqueos del 2001. Entonces, lo que está claro es que acá se ha instalado una política económica que nos lleva a eso, inexorablemente. ¿Cuál va a ser? Y entonces empiezan, yo hago un análisis de la economía, entonces ya empiezan las presunciones de que uno es destituyente, que es anticonstitucional, etc. La política económica que sigue este gobierno nos conduce al 2001 como las referencias que ustedes estaban haciendo a la situación social así lo indican. ¿Cuál va a ser la salida política? Bueno, no sé, esperemos que no haya estado de sitio, esperemos que no haya helicóptero, esperemos llegar a las elecciones del 2019 como debe ser, pero la situación económica y social y las cosas que escuchamos. ¿Cuánto tiempo hacía que nosotros no escuchábamos hablar de riesgo país? Era un indicador que había desaparecido de la historia. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos hablar de tasas de desempleo o de angustia de los trabajadores por su fuente de trabajo, de angustia de los que tienen trabajo porque no saben cuánto va a valer su salario a fin de mes en términos de poder adquisitivo? Cuando yo estudié en la universidad, y en todas las universidades se aprenden cosas parecidas, se decía que cualquier devaluación es una redistribución de ingresos. Aquí ha habido una transferencia fenomenal de ingresos hacia los sectores especuladores que se han llevado gran parte de esos ingresos encima al exterior. Es decir, cuando se dice que acá se vive por encima de lo que se tiene, no son los trabajadores los que viven por encima de lo que se tiene. Hay una situación de distribución del ingreso que se ha profundizado en términos de especulación y al no fomentarse el poder adquisitivo, la producción nacional, el desarrollo del mercado interno, que encima, como decías vos, produce la posibilidad de recaudación para el Estado Nacional, se entra en una espiral vicioso de ajuste, recesión, déficit fiscal, más ajuste, más recesión, déficit fiscal. En esa distribución de la riqueza, el campo con un dólar a 39, 42 debe estar más que bien. Carlos, el campo. Eso le quería preguntar, Carlos. Las soluciones que aporta el gobierno frente a este escenario son impuesto a las exportaciones y precios cuidados. Hay algunas... Carlos, perdóname, el impuesto a las importaciones está en pesos. 4 pesos. 4 pesos por cada dólar. Claro, pero digo, el dólar sube y sigue en 4 pesos. Pero la recaudación en Argentina es en pesos, no en dólares. Está bien, pero la recaudación fiscal. Pero lo podés poner una tasa, una alícuota. Es en pesos, es fija. Lo escucho al respecto. A ver, en primer lugar,
las retenciones a las exportaciones de 4 pesos en realidad hoy llevan a más o menos un 10% de retenciones, ¿no? Los 3 pesos son se mantiene. Sí, hoy se roba 38 y pico y el mayorista un poquito menos. Si no sube el dólar, Carlos. Sí. Si no sube el dólar. A ver, el dólar va a moverse conforme la inflación y cierta estabilidad de precios va a existir, ¿sí? A partir precisamente de que hay un reconocimiento de estos sectores revoltosos que se acercan cada vez más a Ezeiza o a Marcos Paz. Y también ahí hay que tener en cuenta que parte de la algarabía, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Del casino, como dicen los italianos, ¿sí? Se debe precisamente a que cada vez la situación se está poniendo más compleja. No nos olvidemos que hoy Clarence fue aceptado como imputado colaborador y entregó un pendrive con 100 obras donde él recaudaba dinero, ¿correcto? O sea, plata de la corrupción. Entonces, en realidad, la situación se está poniendo altamente compleja desde el punto de vista judicial y eso también es un elemento que aviva el fuego de lo que llamamos crisis, ¿sí? Ahora, respecto a las retenciones, en realidad, ponerle una retención al agro o, en realidad, al sector agroexportador no es un invento de este gobierno. O sea, a lo largo de la historia económica, muchos gobiernos, cuando había devaluaciones de este tipo, empezamos, yo recién mencioné aquí a Bárcena, pero fue el primero que lo hizo, ¿sí? Dijo, no, la diferencia de cambio es una renta y sobre eso yo cobro, ¿correcto? Sí, este gobierno combatió ese impuesto, digo. Y el propio presidente dijo que era una mala medida. Que es el peor impuesto, sí. Y es cierto, porque en realidad se trata de que traigan dólares, ¿sí? Obviamente es un impuesto que no lo va a pagar el exportador entero, sino que va a ir a la cadena. El productor se hará cargo de una parte porque le bajarán el precio, etcétera, etcétera. En realidad, el tema de que la pobreza y este tipo de cosas, yo tengo cierta preferencia al silencio, ¿no? Porque ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque en realidad la pobreza es mucho más que el 30%, porque el 30 y pico de por ciento que apareció de golpe no del 2001, que no estaba, sino del 30% que verdaderamente decía el observatorio de la UCA, que en realidad en los hechos es mayor, porque la pobreza de ingreso, ¿sí? No es la pobreza es siempre menor que la pobreza de los derechos, ¿sí? Digamos, cuando hay indicadores de metodologías se llaman de Oxford o de la Universidad de mexicanas que... Alejandro está diciendo que no, todo lo que está diciendo Schwarzer dice que no. A ver, no, le voy a decir algo. Le voy a hacer una confidencia. Sí, dígala. Cuando yo supe que me iban a invitar a este programa y que iba a compartir la mesa gustosamente con Eduardo, ¿es? Carlos, me tomé el trabajo de ir a ver lo que había sido el programa en el que Carlos participó hace unos meses atrás. Sí, en el mes de mayo. Sí. Algunas cosas que dice son las mismas que dijo en ese programa, pero por ejemplo en ese programa dijo, creo que el dólar estaba a 24 pesos en ese momento, que se iba a mantener ahí, que nos quedáramos tranquilos porque el acuerdo con el fondo iba a garantizar que el precio de la divisa iba a quedar ahí. Hoy está a 40, sigue diciendo exactamente lo mismo. Tenemos un corte, ¿eh? Ahí me indica la producción que tenemos lo que dijiste vos hace 4 meses, lo compartimos, señor director. Argentina va al Fondo Monetario para sostener la institucionalidad. O sea, cuando vos tenés la amenaza de un golpe de mercado, vos tenés que resolver si lo que querés es la democracia republicana o querés un vale todo como ya sucedió en la Argentina cuando a De la Rúa le dieron un golpe de mercado. Yo voy al Fondo Monetario Internacional. En un año tenemos el Hospital Posadas nuevo. Es probable porque en realidad el hecho de tener el respaldo financiero internacional de carácter institucional
te da capacidad, que eso es lo que en realidad es el pasa no pasa de todo esto, de mantener esta situación de gradualismo, como le dice el gobierno, que a veces exaspera, porque en lo personal a veces uno dice, me gustaría que fuera mucho más rápido, y otras veces uno dice, che, tan rápido no. Sí, Alejandro. Quedémonos con lo del Hospital Posadas. 4 meses después, el presupuesto del gobierno para el año que viene implica una disminución de un 46% de la obra pública. Entonces, es evidente que lo que se pensaba, las expectativas que traía para algunos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, muy lejos están de cumplirse. Inclusive las pautas que se habían planteado, 1,3 de déficit fiscal, ahora no, ahora el déficit fiscal tiene que ser 0 porque la plata no alcanza, porque hay que adelantar los desembolsos y porque esos desembolsos que estaban previstos para el 2020 con un déficit 0, hay que adelantar también ese objetivo. Y lo que hay que decir que el déficit 0 significa nada más y nada menos que despidos, ajuste, no aumentos de asignaciones, más allá del bono que se va a otorgar en los próximos meses. En definitiva, tiene que ver con la gente, ¿no? Porque uno habla de lo frío de los números, de las cifras, sí, millones y millones. A ver, Adrián, es lo que te decía de la macro y la micro, ¿correcto? O sea, en realidad, obviamente va a haber un impacto social que nos preocupa, personalmente nos preocupa. Yo ando por el conurbano, trabajando con empresas, o sea, mi rol de economista está orientado a las empresas y las empresas no están ubicadas en los centros urbanos, las industrias, ¿correcto? Y uno ve el impacto y sopesa las consecuencias. Ahora, la irresponsabilidad de tantos años, ¿sí?, de golpe y porrazo se convierte en conciencia política extrema, ¿sí?, 2 años y medio después, ¿sí? Llama un poquito la atención que de golpe y porrazo descubramos, ¿sí?, que el neoliberalismo viene desde todos los gobiernos, porque inclusive la propia Cristina tuvo un programa neoliberal, ¿sí?, no muy, digamos, que encubierto en una situación, ¿sí?, donde en realidad vía diversa distribución de fondos se compraban voluntades, ¿sí? Es decir, cuando hoy se critica lo del fondo sojero, creo que lo conversamos en su momento, le sacan el fondo sojero a los intendentes, van toda la Casa Rosada, hacen Bueno, están en plena discusión ahora con el gobierno. Están en plena discusión. Yo creo que primero, 2 cosas. Primero es decir, las cifras del presupuesto hoy no las conoce nadie, porque es el secreto mejor guardado entre los gobernadores y el gobierno. Segundo, porque en realidad el fondo sojero en algunos casos fue bien aplicado, el fondo federal, y en otros casos fue un revoleo que no se sabe tampoco dónde fue la plata. Segundo, en realidad tienen que sí o sí terminarse con locuras presupuestarias a nivel municipal. Ya vos me conocés de hace años en un municipio donde en realidad todavía yo estoy esperando que el secretario de Economía de Morón me diga qué es esto de las escalas en la tasa, en la TIC, ¿sí? Entonces, claro, como la escala es las ventas y las ventas aumentaron y no variaron las escalas, todos terminan pagando el máximo. ¿Pero las ventas aumentaron? Las ventas aumentaron por la propia inflación. Entonces, claro, el volumen nominal. Claro, sí, en valor nominal aumentaron. Entonces, como ellos hicieron una escala a principio, cuando hicieron la ordenanza fiscal, esto pasó en muchos municipios, ¿sí? A las pymes le vamos a cobrar conforme las escalas de facturación. Claro, como las escalas de facturación nominalmente aumentaban, todos terminaron pagando el máximo. A ver, Alejandro, ¿por qué dice que no? No digo que no, digo que son discursos desviacionistas, es decir, si vamos a discutir sobre la tasa de seguridad e higiene de los municipios, podemos hacerlo. No tengo ningún inconveniente y tengo mi posición y mi punto de vista. Si vamos a discutir sobre el Fondo Federal Solidario, llamado Fondo Sojero, también lo podemos discutir y tengo mi punto de vista y sé lo que ha significado ese fondo para muchos municipios, sobre todo del norte y del noreste del país, municipios
de lugares pobres que por primera vez han podido realizar obras de infraestructura, porque ustedes saben que el Fondo Federal Solidario tenía que estar destinado a obras de infraestructura. Es un 30% de la recaudación de las retenciones por la soja que se giraban a las provincias, pero las provincias a su vez debían girar un 30% a los municipios. Con lo cual las provincias recibían un 21% y los municipios recibían un 9%. Yo lo que digo de ese tema es que cortarlo a mitad de camino, cortarlo a mediados de año, cuando está presupuestado el gasto anual con un 40% de inflación, es una locura, desfinancia a los municipios, desfinancia a las provincias, y en el medio está la gente, ahí está el problema, Carlos. Eso es lo que yo veo que desde un discurso como el del gobierno, que usted en este caso está defendiendo también, no se contempla lo que pasa con la gente. Acá no es una cuestión, no podés pagar la luz, te la corto. ¿Qué pasa con esa persona a la que le llega una tarifa de 5 lucas? Y eso no se contempla en el discurso, ¿me entiende lo que le digo? Yo entiendo el análisis político y técnico que usted plantea. Y entiendo lo de Marcos Paz y lo de Seiza. Si vamos a entrar en esa, la podemos discutir tranquilo, Carlos, pero digo, ¿qué es lo que pasa con eso, con la gente? ¿Qué es lo que pasa con el Hospital Posada, que echa 2 o 3 personas por semana? El Hospital Posada no se hace. Bueno, no, está bien, pero esa es la cuestión que yo veo que no está incluida en el discurso, ¿me entiende? La cuestión es así. En realidad no es que uno se olvida, ¿sí?, de lo social. No es que uno se olvida, ¿sí?, de que está la gente. En los hechos, como decía hace unos minutos atrás, la pobreza es mucho mayor que el 32%, ¿correcto? Porque eso es una pobreza ingreso, ¿correcto? La pobreza en realidad tiene otros componentes, como es el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a las cloacas, y eso no está, digamos, recién ahora el gobierno y otros institutos están empezando a medir con otra metodología la pobreza, y realmente la pobreza es mayor. Ahora, eso no surgió de la nada como un hongo después de la lluvia, ¿sí? Eso es un proceso histórico, ¿sí? Es el resultado, la consecuencia de un proceso histórico del rol del Estado, ¿sí?, que fue absolutamente condenable. Y la sociedad, ¿sí?, fue ingenua, cómplice, pónganle cada uno el nombre que quiera, ¿sí?, libremente, y dejó hacer y no se metió en el tema. 30 segundos, Alejandro, porque ya no tenemos que despedir. Sí, todas las variables de la economía y sobre todo las de la economía real muestran que la gestión de 2 años y medio de Cambiemos fue un desastre. Dijeron que iban a terminar con la inflación, tenemos una inflación mucho mayor que la que teníamos a fines del gobierno anterior. Dijeron que no iban a devaluar, en lo que va del año tenemos una devaluación del 100%. Dijeron que no le iban a quitar derechos a la población, tenemos en crisis el sector educativo, en crisis el sector sanitario, del sector universitario ni que hablar, dicen que hay que cerrar las universidades del conurbano, que los que pobres no tiene sentido que vayan a la universidad porque no van a aprender. Efectivamente, todo lo que se prometió y que la gente con buena voluntad creyó y acompañó con su voto, nada de eso se ha cumplido. Estamos en una situación económica y social que nos retrotrae 18 años, que nos lleva a una situación del país que nosotros pensábamos que se había ya superado. No quiere decir esto que todo lo que hizo el gobierno anterior estaba bien, simplemente quiere decir que estos 2 años y medio de gobierno nos han llevado a esta situación, que es necesario rectificar el rumbo de la política económica, que hay que cambiar la política económica y que sin un cambio de la política económica nada bueno nos espera a los argentinos. A los dos muchísimas gracias. Los volvemos a convocar, porque lamentablemente este tema va para largo. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Sí? Enseguida nos ocupamos del municipio de Hurlingham con nuestro próximo invitado. ¿Sí? Ya está aquí en nuestros estudios. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón. Con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia,
con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Escuela de Gastronomía Útira Morón. Carrera de chef profesional de 2 años. Te brindamos todos los materiales de estudio, insumos para las prácticas, uniformes completos y clases intensivas. Además, contamos con bolsa de empleo y prácticas en eventos. Amplia variedad semanal en la cursada. Nosotros nos adaptamos a tu tiempo. Llama al 4628-9197 o acércate a Intendente Gran 600 Morón. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Es importante que la gente sepa que los medicamentos vencidos los puede llevar a la farmacia. Nosotros tenemos recipientes adecuados para hacer la destrucción del mismo y que eso no contamine ni llegue a manos que puedan generar un daño o un perjuicio mayor. Toma una decisión saludable. Compra tus medicamentos en la farmacia. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Asociación Civil Transporte Automotor, con el compromiso diario de trabajar juntos para lograr que se convierta en realidad el país que merecemos todos los argentinos. Empresas y trabajadores 100% nacionales. El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús, el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Gaona, y tendrá 7 refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial, una bicisenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. Bueno, regresamos de la pausa, ¿sí? Interesante el debate, lo vamos a hacer en otro round, en otro momento del año, con otros protagonistas, con otros contrapuntos, porque está bueno escuchar siempre las dos posiciones, ¿no? Y si hay más posiciones, también está bueno seguir escuchando, más allá de los puntos de vista de cada uno. Sí, los dirigentes políticos deberían aprender un poquito, ¿no? De este contrapunto. Acá hay dos ideas bien encontradas que no tuvieron ningún problema en debatirlas y cada uno defenderlas. Exacto. Tienes razón, sí, está bueno. Es muy difícil invitar a dos concejales que piensen distinto, que se sienten a hablar. Sí, no, la verdad. Y hablo de concejales nada más, no de intendentes. Bueno, pero acá el invitado cuando fue concejal se prestaba al debate, siendo oposición en Hurlingham, Lautaro Baragón. Gracias por venir, ¿cómo estás, Lautaro? Por la invitación, muy bien. Acá ¿Bien? Estamos, bien. Bueno. Trabajando ya, dando las puntadas finales para el nuevo Código de Ordenamiento Urbano para el municipio de Hurlingham, un tema que también abordamos siendo concejal. Bueno, dejaste de serlo en diciembre del año pasado y venís trabajando, escuchando opiniones de vecinos, de profesionales, de entidades de Hurlingham para este nuevo código que, digamos, el que está vigente actualmente en el municipio es el del viejo Morón. Así es. La verdad que a pesar de, quizás la difícil situación que nos toca vivir en el país, a pesar de eso no hemos podido dar un gran trabajo para concretar esto o empezar a concretar esta deuda que teníamos en nuestro municipio, en nuestra comunidad, que como bien decías vos, es una norma que reglamenta urbanísticamente a nuestra ciudad, a nuestras localidades y que data del siglo pasado. Para decirlo claramente. Sí. Y la verdad que sí, nos dimos un trabajo que
Empezó como el Código de Ordenamiento Urbano y hoy estamos desarrollando el Plan Estratégico de Hurlingham, ¿no? Que es, digamos, el paraguas en el cual se introduce también el código, ¿no? Es uno de las ramas del plan estratégico. Es mucho más abarcativo, porque uno cuando habla del código, lo primero que pensamos es en los edificios y la cantidad de pisos, pero bueno, es mucho más abarcativo. Claro, y que esas normas de construcción que permiten altura menos, altura más, también tienen que estar en consonancia con un perfil de ciudad, con un diseño de ciudad, y las intervenciones que hace el Estado para que esa ciudad también se pueda plasmar, ¿no? Se juntaron entre varias partes, entre muchas voces, como para, bueno, ir dándole forma a esto que, bueno, todavía es un proyecto. Sí, estamos muy cerquita. En los próximos días vamos a estar presentando el proyecto de ordenanza. Pero sí, desde el día 1, cuando el intendente nos propuso hacernos cargo de esta tarea, nosotros le transmitimos que para nosotros la centralidad era que la ciudadanía fuera parte de la construcción de esta política de Estado, ¿no? Que no hay política de Estado que triunfe o que se pueda plasmar si en su génesis no está incluida la mirada de la ciudadanía. Y para esto invitamos a ser parte a toda la comunidad, ¿no? Y como vos decías, participaron sociedades de fomento, centros de jubilados, colegios de farmacéuticos, arquitectos, profesionales, comerciantes de Hurlingham, distintas fuerzas políticas, sindicatos. Una especie de audiencia pública desglosada en determinados lugares del municipio y por momentos, ¿no? En las 3 localidades del municipio realizamos los laboratorios de innovación en políticas públicas, que lo que hace es poner en práctica una metodología de participación, porque muchas veces se piensa que con reunirse todos juntos en un mismo lugar alcanza y eso es participar, y la verdad que no, que hay que tener un método, y nosotros le aportamos al municipio de Hurlingham este método, un método donde diagnosticamos, donde nos ponemos de acuerdo en problemas y donde trazamos líneas de acción para incluir también en el plan estratégico. Bueno, Lautaro, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que presentan el Consejo Deliberante? No el código. Sí. ¿El Código de Ordenamiento Urbano? ¿El que va a reemplazar al de Morón? Exactamente. Ese es el primer proyecto de ordenanza que vamos a presentar, que es un proyecto que viene complementado con otras ordenanzas, por ejemplo, de gravar la plusvalía urbana, que eso también es una discusión que se dio en los laboratorios y se dio en las jornadas que hicimos en la Universidad de Hurlingham. ¿Qué es eso? ¿Qué es la plusvalía urbana? La plusvalía urbana es aquello que los constructores, que tienen todo su derecho de ejercer su actividad empresarial y comercial, pueden acceder a una mayor plusvalía en tanto y en cuanto el Estado haga intervenciones. Explícamela fácil para que te entendamos todo. Listo. Si no, el Estado invierte. No me estás queriendo contar la verdad. El Estado invierte en infraestructura, hace calles, cloacas, dota a una zona para que esa zona sea viable de que incremente la población en ese lugar. ¿Sí? Modifica una norma, como es el Código de Ordenamiento Urbano, que te permite construir más pisos de los que hoy podés construir. Bueno, ese señor que compró un terreno en un lugar que antes no lo podía hacer, porque el Estado interviene, puede hacer más departamentos, por ejemplo. Va a tener una renta mayor y una plusvalía mayor. Se llama plusvalía urbana. Bueno, en Hurlingham vamos a presentar un proyecto para que esa plusvalía urbana la tenga que compartir el privado con el Estado y que esté afectada a un fondo de hábitat. Para poder volver a... O sea, un desarrollador urbano va a tener que poner si... Sí, porque él se está beneficiando con intervenciones que hace el Estado, está incrementando su capital, incrementando sus ganancias. Bueno, también tiene que tener ganancias la comunidad de Hurlingham en términos de infraestructura, en términos de espacio público, en términos de viviendas sociales. Eso tiene que ver también con la ley provincial de hábitat. El código que van a presentar, la ordenanza esta, ¿cuánto permite construir en altura? Depende de la zona. En las zonas de mayor densidad se está empezando en planta baja y 4 pisos, y depende en qué zona y qué características particulares tenga esa construcción en términos de sustentabilidad, puede acceder o no a algún premio de medio piso más arriba, que ese se usa mucho. Lo máximo sería 4 pisos y medio. Sí. O sea, 12 metros, 4 por 3, 12. No, 15 metros. 15 metros es lo máximo. Sí. Está bien. ¿Está incluido el tema de las excepciones? Digamos, ¿se va a tratar de evitar que haya excepciones a este código? Y por otra parte, ¿tiene plazos o se vota para volver a discutir, no sé, en 10 años, por ejemplo? Bueno, por partes. Tema de excepciones. Hoy sigue vigente la ordenanza que presentamos cuando estuvimos ocupando una banca en el Consejo, que determina que para cada vía de excepción tiene que haber una audiencia pública. Lo que debería suceder es que con una nueva norma que fije reglas claras, que no se preste a ambivalencias, las vías de excepción deberían
desaparecer o tender a desaparecer, porque debería estar todo bien claro dónde se puede construir, dónde no, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y los constructores deberían respetar la legalidad y las normas de Burlingame. El otro tema que me planteabas... Los plazos. Los plazos. ¿Tiene plazo el código? El código sí. Primero los plazos para aprobarse, lo vamos a estar presentando en el Consejo tiene que convocar audiencia pública, son 30 días hasta que se realiza la audiencia pública y después lo tiene que votar. El Consejo. Mismo en el código, en el proyecto que estamos presentando, pusimos una cláusula de que en 3 años se vuelva a debatir. Ajá. Que en 3 años obligatoriamente tenemos que como comunidad volver a reunirnos a discutir ese código, a ver si funcionó, a ver si nos quedamos cortos, a ver si hicimos algunas cosas que perjudicaron a la comunidad. Digo, también empezar a instalar este ejercicio donde nos debatimos también como comunidad y que esté escrito, ¿no? Que no dependa de la voluntad política de un intendente o de unos concejales, como ya sabemos que a veces no pasa, como no pasó en estos últimos años. En lo cotidiano, en el día a día, el ciudadano común, sí. ¿En qué se beneficia a partir de la puesta en funcionamiento de este código? Si es que se modifica algo, ¿no? Sí, a ver, por empezar, como te decía al principio, el código se complementa con el plan estratégico, ¿no? Entonces, el vecino, por empezar, no va a estar... no va a tener la posibilidad el constructor de evadir y construir en zonas donde son residenciales y donde la vida del vecino se ve afectada cuando hacen una obra que no corresponde en esa zona. Entonces vos vas a tener zonificado y los vecinos también van a poder o bien seguir conservando su estilo de vida o bien ser parte de la modificación del estilo de vida que vamos a tener. Y hago el complemento con el plan estratégico porque también cuando fuimos trabajando nos fuimos dando cuenta que son temas que hacemos con la basura, son temas que hacemos con el tránsito, cómo lo ordenamos, son temas que cómo perfeccionamos el sistema de salud. ¿Y está contemplado el impacto que genera el aeropuerto de Palomar, digamos, una polémica donde afecta a vecinos que están en contra, aquellos que están a favor, pero digo, Burlingame indudablemente tiene mucho por decir respecto al aeropuerto de Palomar? La verdad que lo sufrimos bastante, los que vivimos cerca del aeropuerto lo sufrimos bastante en términos de contaminación ambiental, hay algunos perjuicios en términos de las casas que han pasado. Y el plan estratégico va a tratar de que, primero me parece que ahí corresponde a quien gobierna y a quien representa a la ciudadanía a intervenir para representar las voces en contra, ¿no? Y por otro lado, el plan estratégico tratará de ante lo inevitable, si es inevitable, si ese aeropuerto sigue y continúa, incluso poniendo en riesgo la vida de muchos vecinos, ver cómo también Burlingame se beneficia de eso, ¿no? Digo, también en este sentido uno... No voy a citar para nada a un detestable cantante que dice de relájate y no sé qué, no es esa la idea, sino que me parece que hay cosas que como localidad y como municipio se nos escapan y que tenemos que intervenir. Se intervino en la justicia y la justicia hoy dice que el aeropuerto puede seguir funcionando. Bueno, ¿cómo hacemos para disminuir el impacto y para también generar beneficio para la comunidad de Burlingame? Bien. ¿Le gusta Burlingame a ustedes? ¿Conocés Norman Burlingame? Poco, no mucho, poco. La zona de... Es lindo Burlingame. Es lindo para venir. Yo soy del sur, del conurbano. También es lindo. Bueno, es lo que hay. En Adrogué, por ejemplo, se dieron un gran trabajo de preservación patrimonial. Burlingame también tiene un área que podría ser bien determinada para proteger patrimonialmente las casas históricas, la zona ambientalmente también allá en la zona sur se habla mucho del empedrado. Bueno, nosotros tenemos zonas ambientalmente que son patrimonio ambiental, que cada vez quedan menos, tenemos zonas que son patrimonio industrial, que también entran en la discusión, porque si no pasa lo que vos me decís, bueno, ¿cómo los vecinos ven el impacto? Y sí, los vecinos pueden llegar a ver el impacto, si nosotros no abrimos el paraguas, de que la construcción avance de manera desmedida y que avasalle con toda una identidad que hay en Burlingame y transforme la ciudad para un sentido y un lugar que no queremos. ¿Conocen qué nivel de adhesión van a tener por parte de las diferentes fuerzas políticas? Aparte de todo, tiene que estar consensuado previamente con el Departamento Ejecutivo, ¿no? Sí. Todo esto elaborado. Sí, de hecho venimos trabajando y el intendente ha visto el borrador y le pareció bien. Sobre todo le pareció importante la apertura que tuvimos a convocar a la ciudadanía a esto. Y han participado algunos concejales, concejala del PRO, el concejal Argañarás también ha venido en alguna que otra actividad a dar su aporte.
Y también, digo, tenemos el acompañamiento de la Universidad de Hurlingham, profesionales de la Universidad de San Martín, profesionales de la Universidad de General Sarmiento que han hecho su aporte en estas actividades, que también nos dan, por así decirlo, mayores herramientas para generar esos consensos, ¿no? Lautaro, gracias por estar con nosotros, ¿sí? A ustedes. Bueno, antes de la despedida vamos a cumplir con lo prometido al comienzo del programa, ¿sí? Con el mensaje del intendente de 3 de febrero, nos mandó un saludo por los 25 años. Mariela me mira de una forma, me intimida con su mirada. Saludo del intendente Diego Valenzuela, lo compartimos. Adrián Noriega, a vos y a todo tu equipo, muchas felicitaciones. Un cuarto de siglo, 25 años de trabajo ininterrumpido y en contacto con la realidad de muchos municipios de la provincia. Un abrazo, muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias al compañero Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. ¿Compañero? Somos todos peronistas. Pero me parece que Venezuela tuvo un pasajecito rápido por el Frente Renovador, ¿eh? Diego Valenzuela no lo tengo ese dato. Sí, ¿Sí? Sí. Bueno, después, otro día debatimos si el Frente Renovador tiene que ver con el peronismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, más allá que está integrado por él. Peronistas, al final, eran todos somos todos peronistas, somos todos. Entonces, bueno, ¿algo más por agregar? Vas a tener que remar en dulce de leche. Sí, tengo una editorial de la historia económica argentina. Hay que remar en dulce de leche. Bueno, un gusto. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, la próxima vez vengan un poquito más arriba. Menos redes sociales, Andrés, y más sexo, por favor. Bueno, nos vamos. En Brasil. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. No te tiro la respuesta. Chao.